revisor de los artículos de investigación de la Revista Peruana de Epidemiología, revisor de los artículos de la revista del Instituto Nacional de Salud, médico asistente del Servicio de Endocrinología, médico asistente en endocrinología e investigador principal en estudios clínicos en el Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición desde 2006, médico asistente de la Clínica Delgado, miembro del Grupo Peruano de Consenso Peruano de Síndrome Metabólico y miembro del Consejo Latinoamericano de Síndrome Metabólico e Hipertensión, año 2012-2013. Doctor Manrique. No, muchas gracias por la presentación y agradezco a la Junta Directiva por la invitación. Y como dijo el doctor Manuel Calipuy, ¿qué es estilo de vida? ¿Qué es dieta cardiosaludable? ¿Y cómo estamos involucrados los cardiólogos, los endocrinólogos, pues todos los médicos en general con respecto a lo que es estilo de vida? Acá están los conflictos, algunos de interés, y verdaderamente cuando uno habla de síndrome metabólico, no es solamente pues conversar de una condición de un paciente que tiene sobrepeso o tiene insulinoresistencia. Sabemos que el pilar del síndrome metabólico está asociado a una glucosa alterada y al problema central de la obesidad, como lo vemos aquí. Pero esto es una condición más grande que está relacionada a diabetes, pues saben que los triglicéridos altos, el HDL bajo, el problema de insulinoresistencia crónica de estos pacientes y una de las condiciones que nos trae hoy día al Congreso es la hipertensión. Toda esta condición que se llama síndrome metabólico, nombre acuñado ya desde el año 1988 por el doctor Riven, el cual pues tiene una condición, conduce a un mayor riesgo cardiometabólico 4 o 5 veces más que una persona que no tiene síndrome metabólico. Y podemos ver cómo desde diabetes tipo 2 con estas condiciones asociadas puede llevar a una enfermedad cardiovascular establecida y accidente cerebrovascular, y verdaderamente lo que más les preocupa a todos es el evento que es el infarto agudo de miocardio. Entonces, el tener una cardiopatía isquémica ya como enfermedad establecida es llegar al final de la película. Pues muchas veces queremos llegar cuando estamos con diabetes o hipertensión, pero idealmente deberíamos llegar cuando nuestros pacientes tienen aún síndrome metabólico. Nuestros pacientes, un 50% tienen síndrome metabólico y aún no tienen diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Genéticamente estamos predispuestos, pero ¿cuál es la condición? En el transcurso de un tiempo hacemos trastornos metabólicos. Pues muchas veces empezamos con resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, HDL bajo, triglicéridos altos o una relación cintura-cadera alterada. Pues aquí, ¿qué tenemos? Números probablemente alterados, pero sin una condición clínica probablemente importante, pero cuando el paciente empieza a hacer glucosa postprandial alterada, cuando empezamos a alterarnos un déficit de la secreción de insulina o empezamos a tener una glucosa postprandial por encima de 150, estos pacientes tienen un riesgo de hacer prediabetes y mayor enfermedad cardiovascular. El gran punto que es la punta del iceberg es la diabetes mellitus o la hipertensión que llega al final de la película. Entonces, nosotros cuando queremos definir un síndrome metabólico siempre nos vamos a fijar en el problema de la cintura. Y la cintura verdaderamente es una condición de un marcador tan importante que nos da una pauta de seguimiento de los pacientes que tienen diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. Sabemos que para Latinoamérica el punto de corte para varones 94 y el punto de mujeres en 90 es una condición pues local, y lo cual tiene una diferencia con los caucásicos. Hay un antes y un ahora. Pues ¿cuánto había de síndrome metabólico en el siglo XVII? Uno puede plantear, pues en el siglo XVII, señores, el síndrome metabólico era muy escaso y probablemente la diabetes y la hipertensión también. Pero también, ¿cómo comía? ¿Cómo era el estilo de vida en el siglo XVII? Desayuno, pan y leche, almuerzo, carne, raíces, pepinillos, vinagre, y verdaderamente solamente consumían azúcar, mantequilla y chocolates la gente de clase alta, y bebían alcohol la gente, pues probablemente de clase de alcurnia. El café se incrementaba su incremento en el consumo y la leche se sacaba directamente de la vaca. Esto era un estilo de vida del siglo XVII. En el año 1800 era una condición diferente, se cocinaba casi todo el día para comer pues, durante el día, las familias procesaban la carne solo con sal y verdaderamente los procesos eran muy largos para la alimentación. Año 1900, la revolución industrial y la electricidad hizo cambios. Las dietas estacionales se perdieron, empezaron a haber refrigeradoras, se empezaron a coleccionar alimentos y empezamos a tener una abundancia de alimentos. Empezaron a haber los supermercados
Y verdaderamente, si uno empieza a plantearse la epidemia del síndrome metabólico, empiezan en los años 40 o 50, relacionado justamente al incremento de alimentos procesados, crecimientos de compañías de comida rápida, y lo que es más interesante es que verdaderamente la publicidad es lo que hizo mucho para que esto se volviera crónico. Y lo peor, la propaganda se hizo crónica, pues la gente tenía máquinas en casas, máquinas para lavar platos, máquinas para guardar alimentos, y lo peor, se hizo popular la licuadora, que vamos a ver que trae un gran problema en el siglo XXI. El siglo XXI, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tengo hambre, toca el break. ¿Qué como? Algo rápido y que pues, me sacie lo más rápido posible. Eso es el siglo XXI. Y por lo tanto, tenemos hoy día en el Perú una prevalencia de obesidad y sobrepeso del 50%, donde tenemos 350 endocrinólogos y un programa nacional de obesidad no existe. Porque miren las cifras. 51% de sobrepeso y obesidad, dato del ENDES en el 2016, con un 18% de prevalencia de obesidad en la población adulta. Empezamos a observar que la obesidad se convierte verdaderamente en un síndrome crónico de tratamiento de por vida, con objetivos realistas, que necesitamos estrategias integrales. Hay diversos factores ambientales, emocionales que condicionan a la obesidad, influencia de la conducta del ser humano, y que esto implica un tratamiento del paciente y equipo. ¿Cuántos de ustedes que manejan pacientes con hipertensión, síndrome metabólico y diabetes, pues manejan la obesidad como tal? ¿O solo manejan la hipertensión? ¿O solamente manejan la diabetes? ¿O solamente manejan los triglicéridos o manejan el LDL? Empezamos a ver que empezamos a tener unas variables que nos empiezan a dar unos problemas. Por ejemplo, hay médicos o nutriólogos o cardiólogos con falta de experiencia en nutrición. O la sociedad solamente se fija en el perfil estético. O si no, el paciente quiere demandas imposibles, quiere que lo bajes 10, 20, 30 kilos de peso. Y la otra condición, los famosos negocios milagrosos, que es el gran problema hoy en día en la salud pública con respecto a obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, empezamos a ver que la otra epidemia, que es la diabetes, que tenemos una prevalencia del 7% y la costa tiene 8.2%, igualmente 350 endocrinólogos, no hay un programa nacional de diabetes. Pues nadie me dice qué es lo que tengo que hacer con respecto a estilo de vida con diabetes. Pero sí, pues soy experto en las 17 drogas que existen hoy día para diabetes. Y con respecto a hipertensión, pues el ENDES nos dice que hay una prevalencia después de los 15 años de 17.6%, lo cual yo creo que todavía se queda muy corta, y que en Lima tenemos una prevalencia del 20% de prevalencia de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es la madre del cordero? La madre del cordero es la obesidad. La obesidad genera el síndrome metabólico. Y si queremos controlar el síndrome metabólico, tenemos que controlar la obesidad. Entonces, ese es un perfil actual de manejo de síndrome metabólico. Tenemos que inferir en la pérdida de kilos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto verdaderamente es la causa de enfermedad cardiovascular. No hay duda que tener hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, tabacos, factores de riesgo, pero el factor más importante es la obesidad. Y esto contribuye al 75% de los eventos cardiovasculares. Entonces, cuando uno plantea dietas para bajar de peso, dietas para hipertensión, pues yo he tratado de buscar alguna literatura, alguna evidencia con respecto a qué cambios han habido en los últimos años. Una de las cosas que nos trajo es, pues, por ejemplo, el consumo de sal e hipertensión en el estilo de vida. ¿Cuánto debes de consumir de sal? Hay algunos países que han quitado el salero de las mesas y verdaderamente uno dice, ¿verdaderamente uno no debe agregar sal en la comida? La respuesta es probablemente sí. Pero también hay una condición. ¿Cuánto es nuestro consumo normal de sal? Eso depende de la población, de nuestro estilo de vida y del país de donde vivamos. Eso no hay duda. El estudio PURE es un estudio pues verdaderamente muy interesante, que es un estudio que se hace en los 5 continentes con más de 100.000 pacientes, donde se logró evaluar pues el estilo de vida de las personas y se hizo unas encuestas para evaluar cuál era la cantidad de sal que consumíamos mediante también la excreción urinaria de sodio en estos pacientes. ¿Qué es lo que se observó? Que una tasa mayor de 5 gramos de consumo por día, pues esta tenía mayor riesgo de hipertensión arterial, por ejemplo. Pero también se observó que la gente que consumía menos de 3 gramos de sodio al día también tenía mayor riesgo de hipertensión arterial. Antes decían, no coman sal.
No, señor, la sal es parte, pero la sal hay que comerla con moderación. Yo creo que entre 3 y 5 gramos la evidencia hoy día es el punto actual de consumo de sal. Y el otro dato que nos trae el PURE, que se demuestra que hay una relación inversa entre la excreción de potasio y la presión arterial. Por cada incremento de 1 gramo en la excreción de potasio al día hubo un descenso de la presión arterial sistólica de 0.75 milímetros de mercurio y la presión arterial distólica en 0.06 milímetros de mercurio. O sea, el potasio en la dieta importa para la disminución de la presión arterial. Datos interesantes que nos trae el estudio PURE. Los cardiólogos están muy con la dieta DASH, tienen mucho conocimiento de la dieta DASH. Pero yo cuando uno veo esta dieta digo, pues seré favorable de comer cereales, verduras, frutas, lácteos, como dice, 4 o 5 frutas al día, carnes menos de 2 veces por semana, legumbres o dulces nunca. Es una dieta DASH, bajo contenido en grasa y verdaderamente bajo contenido también en lo que es frituras y lácteos. Y ustedes pueden observar que esta dieta tiene un impacto en lo que es control de la hipertensión arterial y el control de enfermedad cardiometabólica. Es una dieta cara, posible de hacer, pero verdaderamente muy dirigida, y si somos peruanos probablemente no nos va a gustar mucho hacer esa dieta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Hay que ser mensajes simples y eficaces con respecto al control de la dieta y el peso. Y vamos a ver que lo más importante es la dieta del menú de intercambios y vamos a ver algunas condiciones. No es nada fácil bajar de peso, la respuesta es no. Doctor, ¿qué ha pasado? No, no es agua, señor. Usted está parece que está reteniendo comida. Y esa es la del día a día. Y esto es lo que sucede. La pregunta del día, ¿cómo bajarlo de peso? El señor tiene obesidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Y nos vamos preocupando solamente de la diabetes, de la hipertensión y la hiperlipidemia y dejamos de lado la baja de peso. Eso es una condición actual. Tenemos que enfocarnos en el peso. Los estudios, como el estudio de PPP, demostró que el bajar de peso y verdaderamente el estilo de vida disminuye el riesgo de diabetes hasta un 52% y dar metformina hasta un 32%. Ustedes pueden observar que después de los 4 años de manejo el paciente se iguala, pero igualmente la pérdida de peso tiene impacto en la prevención de diabetes. ¿Y qué sucede con la pérdida de peso y el estilo de vida y enfermedad cardiovascular? El LUCA-HED es un estudio de estilo de vida intensificado para evaluar su efecto cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 obesos. Conclusión, al lapso de 10 años no hubo diferencia entre el grupo control y el grupo que se hizo intervención de estilo de vida intensivo. Doctor, entonces, ¿qué sucede con la intervención del estilo de vida intensivo? Recuerden, eran diabéticos 2, la mayoría estaban con estatinas, la mayoría estaban con ARA2 o con inhibidores SEC. Había una protección de fármacos. ¿Cuál fue el impacto? El impacto fue que su peso disminuyó en forma importante, que la actividad física fue mejor en la que tuvo terapia intensiva y la circunferencia abdominal también disminuyó y la hemoglobina glicosilada fue mucho mejor en el grupo que se manejó en forma más intensiva el estilo de vida. ¿Cuál es el punto? ¿La grasa o el carbohidrato? Pues a mí siempre me decían que en los años 70 pues había que retirar las grasas y había que comer más frutas para tener vida saludable. Pero vamos a ver cuánto hay de evidencia de esto. ¿Por qué? Porque uno habla y dice, bueno, señores, las guías dicen que la dieta debe ser hidratos de carbono 60%, proteínas 10% y grasas 30%. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Y nuevamente el estudio PURE. El estudio PURE es un estudio interesante porque cuando se hace en todas estas poblaciones de todo el mundo, de todos los continentes, con diferentes formas de comer, se halla una conclusión que tiene yo creo que mucho peso. El alto consumo de carbohidratos, mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ustedes pueden ver aquí, enfermedad cardiovascular y enfermedad y mortalidad total en el grupo que consume más contenido de carbohidratos. Y las grasas, pues no tanto. Entonces, empezamos a buscar respuestas de otro tipo. Por ejemplo, estudios con la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Es una dieta de 45% de carbohidratos, 15% o a 20% de proteínas y el resto grasas. Cuando yo tengo dieta mediterránea versus no dieta mediterránea, la prevención cardiovascular es evidente a lo largo de 4 o 5 años en este estudio bastante grande que se hizo en España. Entonces, miren cómo tiene impacto un estilo de vida mediterráneo. Pero, pues, doctor, nosotros no somos mediterráneos. Pero vamos a tratar de ver cómo es nuestra conducta peruana. Y el impacto del peso.
Este es un estudio muy interesante que fue publicado este año en el Lancet, donde a los pacientes les quitan los medicamentos y les dan dietas de 800 a 1000 calorías y los bajan de peso. Al lapso de un año, estos pacientes que tenían diabetes más de 5 años, los que perdieron más de 15% de peso, el 86% no usaban medicinas para la diabetes. Los que bajaron 10 a 15%, el 57% no usaba medicinas para la diabetes y los que bajaron entre 5 a 10% no usaban medicamentos un 34%. Resultado, el impacto de bajada de peso importa en el control de la diabetes. Y probablemente también en hipertensión y en síndrome metabólico. ¿Cómo comen los peruanos? Esta es una revisión que hicimos nosotros. Pues les comento que la dieta promedio del diabético peruano pasaba desde los 70 hasta los 80% de carbohidratos. Arroz, papa, yuca en un solo plato, quinoa, avena, soya todas las mañanas y en la noche sus 2 o 3 frutas. Así comemos los peruanos. Entonces, ¿hay impacto? Sí hay impacto. ¿Por qué? Porque la dieta rica en carbohidratos y azúcares produce todo este problema. El problema, pues verdaderamente produce una elevación de la glucosa. Si yo disminuyo el carbohidrato y el azúcar, pues disminuyo los niveles de glucosa, tengo impacto en el estrés oxidativo de los pacientes. Y quiero que vean esto. Un pan francés, señores, 83 calorías y un pan pita tiene 165 calorías. Pero nadie se pone a pensar. Yo me acuerdo cuando era niño, por un pan francés subía a 15 centavos y se hacía huelga. Hoy el pan pita cuesta 30 centavos y nadie dice nada. ¿Qué sucedió? La industria. La industria ha hecho mucho por esto. Un pan francés es solamente agua, levadura y sal. ¿Y la levadura qué es? Es un simple hongo que se mezcla con harina y hacemos un simple pan. Y verdaderamente un pan pita dura ¿cuánto tiempo al medio ambiente? 30 días. ¿Por qué? Porque su contenido de levadura es muy bajo, tiene más preservante y más contenido de azúcar. Nadie le dice eso a la población. Y un paquete de galletas pues tiene 170 calorías, una tostada tiene 73 calorías, etc. Y el pan. ¿Qué diferencia entre el pan integral y el pan blanco? Diversos estudios demuestran que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque depende de la microbiota intestinal del ser humano. ¿Qué sucede? La fibra es cierto que le ingresa más el pan, pero miren este estudio, pacientes que se les da pan blanco y después pan integral y después se los cambia a pan blanco, pacientes que usan pan blanco y se los cambia a pan integral. ¿Y qué es lo que sucede? Que no hay diferencia en los niveles de glucosa cuando se les hacen los cambios del pan. Entonces, uno empieza a entender, doctor, ¿de dónde pasa? ¿Por qué sucede esto? Es la cantidad del pan y el tipo de pan. Los dos eran panes de 80 a 90 calorías y probablemente con un poco más de harina refinada el pan blanco. Esto es interesante porque esto es individual de la persona. Igualmente, ¿qué impacto tiene la proteína? Miren, efecto de la combinación de huevo y la fibra en el apetito y el control glicémico y la ingesta de comida en personas adultas. Cuando yo como solamente carbohidrato, miren cómo se eleva la glucosa. Cuando lo mezclo la proteína con el carbohidrato, los niveles de glucosa son más bajos. Qué importante en la mañana es comer un pan con huevo, un pan con pollo, un pan con atún. En vez de comer un pan con palta, un pan con pan, un pan con Quaker. Hay una gran diferencia. Porque carbohidrato con carbohidrato va a elevar más la glicemia. En cambio, pan con proteína va a disminuir la glicemia o no va a ser tanto el impacto de la glucosa. Doctor, ¿Sí? 5 minutos. Perfecto. El orden de la ingestión de las comidas. Miren cómo puede ser el impacto del orden de ingestión de las comidas. Mismo plato de comida, en forma diferente se consume. Primer día consumes primero el carbohidrato, luego la proteína y al final el vegetal. Al mismo paciente el segundo día le doy la proteína, al segundo día el vegetal y el carbohidrato. No hago cambios, solo hago cambio en la forma de inicio del alimento. Cuando inicio el carbohidrato, mi glucosa es más alta. Y niveles de insulina también son más altos. Y eso hay mucha evidencia. ¿Ustedes se preocupan cómo comen sus pacientes? ¿Cuál es el estilo de vida de sus pacientes? Hay diferentes estudios que hay impacto que en el orden de las comidas, en la exclusión, pues los pacientes con prediabetes, cuando uno inicia carbohidratos, sus niveles de glucosa son más altos. Ahí tenemos algunas otras gráficas. El poder de las calorías, para ir terminando, un pisco sour tiene 350 calorías, por ejemplo, conocimiento, una taza de avena con leche de azúcar 250 y el pan francés tenía 83, señores, recuerden eso. Una ensalada de frutas, 346 calorías. ¿Y qué tiene la fruta? Extractos. ¿Qué tiene? Fructosa. Y la fructosa es un gran problema. Ustedes ponen en el Google desayuno saludable y les sale esto.
Ustedes ponen en el Google desayuno peruano y les sale esto. ¿Ese es el estilo de vida peruano? Probablemente que sí. Y el desayuno mediterráneo es este. Entonces, al final llegamos a la conclusión que somos lo que comemos. Y es importante ver cómo yo puedo comer este cabrito con frijol, con arroz y con yuca y tener 965 calorías. Pero si yo le digo a mi paciente, oye, cómete el cabrito, cómete el frijol y una buena ensalada, tengo 483 calorías y con menos carbohidrato. Eso tenemos que entrenar a nuestros residentes y a nuestros médicos de nivel primario. Mismo alimento y diferente forma de consumo. Una naranja 48 calorías y un jugo de naranja 172 calorías. Es lógica. Son 4 naranjas, 5 naranjas ahí. Los jugos son súper engordantes. Fructosa pura, índice glicémico alto, elevan la glucosa. La fructosa produce hígado graso, produce hipertensión, etc. Medio plato de arroz, 144 calorías. Medio plato de quinoa, 154 calorías. La quinoa sube mucho de peso. Es muy buena. Si estás en la sierra, come quinoa. Si estás en la costa, no la necesitas. Conceptos. Este es un trabajo que se hizo de la quinoa acá en Perú y la quinoa es de índice glicémico medio y alto. Eso quiere decir que se absorbe muy rápido cuando está cocida. Edulcorantes. ¿Son interesantes? Sí. Los edulcorantes tienen un efecto. Controlan el cerebro del gordo, le sacian la comida. Una cucharita de azúcar, 20 calorías, una tableta de edulcorante, 1 caloría. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que los edulcorantes pueden producir hiperinsulinemia. Eso es algo interesante. O sea, tomo edulcorante, puedo producir picos de insulina cada rato. Y sabe que la hiperinsulinemia trae problemas. Entonces, hay que tener en cuenta, no existe dieta mágica, son viles negocios que juegan con la falta de educación. En nutrición de los pacientes hay que tener en cuenta, hay que informar al profesional y al médico de lo que va a manejar esto de la alimentación. Y al final terminamos diciendo, somos lo que comemos. Y eso es una condición actual y real. El problema es que nuestro entrenamiento de nutrición a veces en pregrado no es el adecuado y en posgrado tampoco. Bueno, muchas gracias.